Buenas tardes a todos, mi nombre es Romina Quaranta, una vez más trayéndoles un poco de información y en este caso recordándoles, ya que se acercan las fiestas, Navidad y Año Nuevo, que en nuestra ciudad, en Villa Mercedes, está prohibido el uso y la venta de pirotecnia. Es una ordenanza que salió el año pasado gracias a las más de 9.200 firmas que se juntaron, la gente de Proteccionistas Unidos y proteccionistas en general y gente común y corriente que ayudó para la recolección de 9.200 firmas que junto al proyecto fueron presentados en el Consejo Deliberante y gracias a Dios se votó y se aprobó. Porque tenemos que tener en cuenta que el uso de pirotecnia no afecta solamente a animales, porque muchas veces la gente lo relaciona con los proteccionistas y solamente con los animales, sino que también tenemos que tener en cuenta que es una cuestión también de salud, ¿sí? Salud mental, salud psíquica, para gente como por ejemplo los veteranos de guerra, niños con autismo, los bebés, ancianos. Hay un montón de cuestiones que si ustedes se ponen a buscar información en internet verán por qué es tan importante que se haya aprobado una ley como esta. El año pasado tuvimos la recolección de firmas que venía ya desde el 2014 y logramos que el año pasado, en febrero del 2015, se aprobara. Estamos también juntando firmas para el Hospital Público Veterinario. O sea, ustedes imaginen, la prohibición de la pirotecnia, la campaña de castración y un hospital público veterinario, y Mercedes realmente pasa a ser una de las ciudades que hace hincapié en los derechos de los animales, que no hay en nuestro país una ciudad que esté cumpliendo tanto para avanzar sobre los derechos de los animales. Ustedes fíjense que estoy hablando de cuestiones que son muy importantes. Por ahí hay muchas personas que no le prestan atención, pero realmente tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se está haciendo en nuestra ciudad, tanto por la lucha de los proteccionistas, de la gente que difunde, que colabora, como también agradecer en estos casos a los gobernantes que están realmente, como decimos nosotros siempre, poniéndose las pilas en estas cuestiones. Así que recuerden, la pirotecnia desde febrero del año pasado está prohibido. Si bien en las fiestas del año pasado se sintió el uso de pirotecnia, no se sintió igualmente como en otros años, pero es como siempre, los inescrupulosos de siempre van a estar y van a estar siempre, lamentablemente, no solo aquellos que venden, sino aquellos que usan o inclusive traen de otras localidades o traen pirotecnias de otra provincia, y uno tiene que denunciarlo porque las leyes se hacen para cumplirlas y vuelvo a repetir, no se hacen solamente por una cuestión relacionada a los animales, se hace por una cuestión relacionada a que la pirotecnia daña, mata, contamina. La contaminación, por más de que ustedes digan, muchos dicen, no, pero son solo 2 veces al año. Pero esas 2 veces al año sí contaminan y mucho, dañan, sí, matan. ¿Cuántos casos hemos tenido, sí, a lo largo y a lo ancho del país de gente que ha muerto por el uso de la pirotecnia? Entonces tenemos que ser un poquito solidarios y tener un poquito de consideración. Porque como digo, siempre las fiestas van a venir igual. Pasen, usemos o no usemos pirotecnia, las fiestas van a pasar igual, van a venir igual. Y al fin y al cabo, ¿qué estamos privilegiando? ¿El hecho de ver a las 12 fuegos artificiales o el hecho de pasar 2 fiestas en familia con seres queridos? O sea, hay muchas personas que es como que valoran más el hecho de ver la pirotecnia que el hecho de pasar estas fiestas con familias, con seres queridos y que sea un momento ameno en familia y con amor y cariño. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. En lugar de utilizar pirotecnias, podemos utilizar, como sea también una moda que se está implementando en muchos países, el tema de soltar algún globo, sí, con un mensaje de paz para que lo encuentre otra persona. Está bien que también hay muchas personas en contra de esto porque hacen obviamente hincapié en el hecho de que después ese globo cae, contamina o queda tirado en algún lado. Y bueno, sí, es cierto, pero como siempre digo yo, también tenemos que ir viendo paso a paso y acostumbrando a la gente y que ciertas actitudes y ciertas cuestiones o acciones que nosotros estamos acostumbrados a realizar, tenemos que ir cambiándolas para llegar al momento en que
el 90% de lo que hagamos al menos no genere ningún tipo de contaminación ni de daño. Pero bueno, son pasos que uno tiene que ir haciéndolos de a poco y acostumbrándose. Así que recuerden que si ustedes ven algún lugar donde vendan pirotecnia o gente que utilice pirotecnia, tienen que denunciar al 147 porque está prohibido desde febrero del año pasado. Aparte de eso, hoy quería comentarles dos casos que realmente me llegaron al alma. Uno es el caso de Mauco, que probablemente lo hayan visto en las redes sociales. Mauco es de Guaymallén, Mendoza. Él encontró un perrito quebrado, un perrito de la calle, lo llevó a su casa. Su madre le dijo, como sucede muchas veces, que ella no tenía los recursos para pagar un veterinario. Y Mauco, ¿qué hizo? Le pidió permiso a su mamá, usó el Facebook de su mamá y puso en venta una patineta de él que se la habían comprado para su cumpleaños. Una patineta que tenía su precio, ¿no? Por ende, si él la lograba vender, con esa plata iba a pagar la atención veterinaria del perrito. Realmente salió en todos los noticieros, fue un boom lo que hizo Mauco, porque eso demuestra el cariño por el animal que él había encontrado y eso demuestra la responsabilidad y los sentimientos de ese nene de 11 años que sacrificaba su patineta, ese regalo que tanto había pedido, por ayudar a un animal de la calle. Fíjense ustedes lo que son los niños y lo que es ese sentimiento que uno le tiene que inculcar a sus niños. Gracias a esa madre también, porque hubiese sido otro padre, probablemente le hubiera dicho, no, que vas a vender la patineta con lo que me costó comprártela, pero esa madre, ¿qué hizo? Le dejó hacer lo que Mauco quería, porque ella, en lugar de privilegiar el dinero que había gastado en esa patineta, privilegió el ejemplo que le estaba dando a su hijo y el ejemplo que su hijo tomaba de ella al ella permitirle vender la patineta para salvar la vida de este animal. Fíjense ustedes la clara diferencia entre cuando tenemos que privilegiar la educación que le damos a nuestro hijo a cuando tenemos que privilegiar lo económico, que lo económico es lo de menos. Obviamente Mauco no tuvo que vender su patineta porque aparecieron un montón de veterinarias que accedieron a tratar el animal gratis. Mauco adoptó al animal, fue operado, se recuperó y conservó su patineta. Pero lo importante de esta historia es el ejemplo tanto del nene de solito haber decidido hacer lo que hizo y de la madre de ayudarlo a continuar con ese sueño de salvar la vida de este animal. Por otro lado, otra historia que no tiene un final feliz como el de Mauco, porque se trata de Matías Mancilla, un taxista de Salta, que también él sacrificó su vida para salvar un animal. Lamentablemente y por cuestiones del destino que uno no sabe, no tuvo un final feliz porque Matías falleció abrazado junto a este animal que quiso salvar de un canal. En Salta había un canal de esos canales muy grandes que acá en nuestra ciudad nosotros no tenemos esos canales tan anchos, pero sí pueden haberlos visto en Mendoza o inclusive en Córdoba, esos canales que son muy anchos. Él venía en su taxi y vio que había un animal que se lo llevaba la corriente del agua, se tiró a salvarlo y lamentablemente la corriente del agua se lo llevó y él murió abrazado junto al animal que había intentado salvar. Su nombre, vuelvo a repetirlo, es Matías Mancilla y ahora las ONG de Salta están pidiendo que por favor al refugio de animales que hay en esa localidad se le cambie el nombre y se le ponga el nombre de Matías Mancilla o también alguna calle nueva por inaugurar, pero lo importante es que se recuerde, que no se pase de largo el hecho de que él sacrificó su vida para salvar un animal. También volvemos a lo mismo, mucha gente debe pensar en que es algo ridículo, que para qué lo hizo, pero él decidió en ese momento, su corazón lo guió a hacerlo a eso, él lo hizo, estoy segura que la familia también comprendió la situación más allá del dolor y de la pena, pero ellos se van a ver recompensados en saber que ese hijo, ese esposo, ese padre es un héroe y va a ser un héroe para toda la vida. Eso también hay que rescatarlo. Por último, quería comentarles que recuerdan la entrevista que tuvimos con Analía Troyano de Justo Dará, donde ella nos mostraba su documental sobre ruedas, que fue exhibido también en las noches de los museos hace un par de semanas aquí en Villa Mercedes. Analía se había olvidado de recordarles de comentarles, mejor dicho, que en Justo Dará no tienen un número para realizar denuncias como nosotros tenemos acá en Villa Mercedes, el 147. Entonces, que ella pedía que por favor le recordara a las autoridades
autoridades de DARA que es importante que haya un número también para realizar denuncias y también de forma anónima, porque como hemos hablado muchas veces, a veces hay que denunciar hasta familiares, vecinos o inclusive amigos o seres queridos porque no respetan los derechos de los animales, y es importante que uno también lo pueda hacer de forma anónima para no comprometer esa relación y generar conflictos que todavía traigan mayores problemas a la situación de maltrato que puede estar viviendo el animal en cuestión. Así que está bueno para las autoridades de DARA que se tomen el trabajo de generar un número de reclamos como tenemos aquí el 147 en Villa Mercedes. Les recuerdo mi página web romina40.com y también les recuerdo que estoy juntando firmas para la presentación de un proyecto de un hospital público veterinario, como hablábamos al principio del caso de Mauco, que tenía que pagar la atención de ese animal, porque aquí en Villa Mercedes lamentablemente es también en algunas veterinarias inaccesible, si no digo que alto el costo, pero inaccesible para muchas familias el tratamiento de un animal que se haya quebrado o que tenga alguna enfermedad y demás, más allá de que los proteccionistas ayudan, colaboran, muchos veterinarios colaboran y yo realmente les agradezco por esto. Pero sería un paso muy importante junto ya a la campaña de castración y junto también a lo que hablábamos hace un momento del tema de la pirotecnia, la prohibición de la pirotecnia. Así que cuando ustedes entran a mi página, ¿sí?, en la parte derecha, arriba dice firmas para un hospital público veterinario, ustedes pueden allí entrar y firmar. La idea, ¿cuál es? Ir con el proyecto y con las firmas, las dos cosas juntas, para evitar tener que después, si rechazan el proyecto, juntar las firmas. Entonces ya llevar todo junto. ¿Cuál es la idea del hospital público veterinario? Que puede ser emplazado donde está el refugio de animales, que tienen espacio, que lo atiendan profesionales de la ciudad, porque la idea no es dejar sin trabajo a los profesionales de la ciudad, como muchos decían de la campaña de castración, y obviamente no sucedió eso, sino que se vayan turnando para que atienda una semana cada uno o un día cada uno, darle la posibilidad también de tener ese ingreso extra, porque obviamente van a cobrar su sueldo a todos los veterinarios de la ciudad. Y también la idea, ¿cuál es? Es que se trabaje para atender a esos animales abandonados del propio refugio, de gente sin recursos, porque ustedes recuerden que en los seres humanos también hay gente que se atiende en el hospital público y en hospitales o clínicas privadas y no se queda sin trabajo ni uno ni otro. Entonces, ¿por qué se quedarían sin trabajo los veterinarios de la ciudad si hubiera un hospital público veterinario? Eso no va a suceder. De la misma manera que hay muchos médicos para personas que atienden y trabajan por obra social y demás, la gente que prefiere la atención privada va a una clínica privada y la gente que prefiere la atención pública va a una clínica pública. Entonces con los animales va a pasar exactamente lo mismo. La gente que no tiene recursos va a ir, o que quiere ser atendido por un médico en el hospital público, va a ir al hospital público, va a llevar a su mascota al hospital público. Pero la gente que prefiere la atención de su médico veterinario de confianza, que ya lo tiene hace años, va a ir y va a pagar los costos en un médico veterinario privado. O sea que tampoco se tiene que generar esta cuestión de que un hospital público veterinario generaría la falta de trabajo para aquellos veterinarios privados. Eso no va a pasar, porque no ha pasado en ninguno de los lugares del mundo donde hay atención veterinaria gratuita. Así que los invito a entrar a romina40.com, firmar, difundirlo para conseguir más firmas. Recuerden que también está la página en Facebook, Vida Animal Villa Mercedes. Ahí yo subo las columnitas y pueden mantenerse en contacto conmigo para lo que necesiten. Gracias como siempre a Karina, a Titi y a Sandro, y nos estaremos viendo la semana que viene.